Muy bien, ya que hemos pues solucionado todas estas dudas del taller de árboles, vamos ahora a revisar. Esa clase de árbol ya está bastante grande, pero pues esa clase de árbol binario le hace falta alguna cosa, es, digamos, obtener el peso, agregar un nodo, pues son las operaciones naturales. Digamos que los recorridos nos sirven para buscar, hemos buscado. ¿Podemos modificar los valores de un árbol? Sí, claro, de un nodo, sí, claro, y lo encontramos y simplemente le cambiamos el valor, puede ser de la llave, pero eso es más estrategia, eso es más estrategia simplemente de cambiarle una A por AB, por ejemplo, ¿sí? Pero nos hace falta el método de eliminar un nodo de un árbol binario de búsqueda, que pues, nos va a servir mucho en el proceso de balanceo de un árbol cuando veamos los árboles ABL. He preparado acá este árbol para eliminar, ¿sí? Tenemos tres posibles casos de eliminación de árboles. Voy a tomar el ejemplo que tuvimos en la en el video anterior, este archivo de Word. Simplemente voy a aprovechar acá y voy a decir que para la eliminación de nodos en un árbol binario de búsqueda tenemos tres posibles casos. El primero es cuando nosotros vamos a eliminar un nodo hoja. Eso es el más sencillo de todos, ¿sí? Ese es el más sencillo de todos. El segundo es cuando el nodo tiene un solo hijo. Cuando el nodo tiene un solo hijo. Muy bien. Eh, Listo. Pero el caso más complejo será cuando el nodo tiene dos hijos. ¿Sí? Muy bien, vamos a enfrentar cada uno de estos. ¿Qué se hace en cada uno de estos? Cuando, ¿no? Cuando el nodo es hoja, se elimina el nodo y ya está. Simplemente se elimina el nodo. ¿Cómo se elimina un nodo? Bueno, vamos a ver un proceso de eliminación de un nodo. Que pues se elimina el nodo. Listo. Se elimina el nodo. ¿Cómo se hace? Pues se va a quitar el enlace hacia el padre y del padre hacia el hijo. Es decir, si yo en este caso, voy a hacer un ejemplo acá, voy a eliminar el nodo número 4, ¿sí? O el de la llave número 4. Sabemos que él tiene un enlace hacia su padre. Cada nodo, cuando lo agrego, le digo, su padre va a ser, en este caso, el 12. Y en este caso le voy a decir, hey, usted 12 tiene un hijo izquierdo que es el 4. Entonces yo lo que hago es romper este enlace. Como le digo al 4 que su padre es non. Y al 12 le digo que su hijo izquierdo es non. Listo, y se me rompen estos enlaces y el árbol ya me queda solamente con estos nodos. ¿Este nodo me queda en memoria? Sí, pero en un momento va a llegar el garbage collector y me lo borra, se lo lleva porque no encuentra referencia a él en ninguna parte. ¿Sí? ¿Está claro esa parte de eliminar un nodo hoja? Sí, profe, es desvincularlo de todo el árbol, ¿no? Perfecto, sí. Cuando es un nodo hoja, pues es así de sencillo. Es decir, se elimina el nodo. ¿Cómo se elimina? Pues desvinculándole el padre y al padre desvinculándole el hijo, no más. Ahora, nos venimos y le decimos, el nodo que tiene un solo hijo, ¿qué pasa? Tu hijo lo reemplaza. Ah, excelente. Pues entonces, si tiene un solo hijo, yo vengo y le digo, por ejemplo, en el caso de que yo quisiese ah, eliminar el 34. ¿Sí? Voy a eliminar el 34. ¿Qué pasa con el 34? Tiene un solo hijo.
tiene un solo hijo. Entonces, ¿qué va a pasar? Su hijo lo va a reemplazar. Eso quiere decir que el 34 le busco el padre, que es el 23, y le digo, hey, padre, su hijo ya no voy a ser yo, su hijo va a ser mi otro hijo. Entonces va a estar el enlace, que el hijo derecho del 23 va a ser el 41. Y le digo, hijo, por favor, yo ya no soy su papá. Su nuevo padre va a ser mi padre. Y viene para acá. Ahora vamos a ver eso en código, cómo se hace. Son unas lineecitas simplemente de juego de su padre lo reemplaza con mi padre y padre, su hijo, a donde estaba apuntando yo, lo reemplaza con mi hijo. Y ya está. ¿Sí? Muy bien. Y así pues se me desvincula este 34 y ya queda enlazado es al 41. ¿Ahí qué tendría que hacer yo? Como ahora estamos jugando con niveles, yo le voy a decir, hijo, usted va a tomar el nivel que yo tenía. ¿Sí? Eso también tendríamos que hacerlo para que se actualice del todo. Porque el 41 ya subiría a este nivel donde estaba el 34. ¿Sí? ¿Me comprenden allí? Profe, entonces este en últimas es como eliminar un nodo rama, más o menos, o sea, Sí, y reemplazar el hijo. exactamente. Un nodo RAM, ¿sí? O un nodo raíz, porque puede ser que la raíz no tenga sino un hijo. O sea, que tenga un subárbol por un solo lado. También puede ser igual, ¿sí? En ese caso. Pero en este caso, pues, la raíz tiene dos hijos. Vale, muy bien. Eh, ¿Queda claro eso? Profe, Sí, profe, y si sí, el sí. 41 tuviera más hijos que entonces, ¿qué pasaría ahí? Ah, no, los arrastra y entonces ahí tengo que hacer una actualización de niveles de ahí hacia abajo. Ir y Y decirle, toca mire, actualizar cada nodo que tenga de hijo el 41. exactamente, toca ir a decirle, mire, haga un recorrido en inorden, en posorden, en lo que sea, partiendo de este nodo. ¿Se acuerdan que nosotros ahí le decimos desde dónde parte? Y entonces Sí, recorremos profe. todo los hijos de este y a todos le restamos una unidad en el nivel para que suban. Muchas gracias por la aclaración, por la pregunta que sirve para aclarar esto. Claro está, así. ¿Queda clara esa respuesta? Sí, profe. Vale, listo. Muy bien. Eso lo hacemos ahora en código, no se preocupen. Y pues el caso más complejo es cuando el nodo tiene dos hijos. Y cuando el nodo tiene dos hijos, lo reemplaza el sucesor o el predecesor. Muy bien. ¿Quién es sucesor y quién es predecesor? Puede ser uno de los dos, no los dos. El sucesor es el nodo de más a la izquierda de su subárbol derecho. El nodo de más a la izquierda de su subárbol derecho. Y el predecesor es el nodo de más a la derecha de su subárbol izquierdo. Wow. ¿Qué es ese trabalenguas? Muy bien. Supongamos que vamos a eliminar la raíz. ¿Quién va a reemplazar el 45? ¿El sucesor o el predecesor? Ya ustedes verán con cuál trabajan. Yo normalmente trabajo con el sucesor. ¿Sí? Pues siempre trabajo con el sucesor. Ha sido como mi costumbre. ¿Quién es el sucesor? Es el hijo de más a la izquierda de su subárbol derecho. Ah, bueno, de su subárbol derecho. Estoy diciendo de su subárbol derecho. Entonces yo tomo todo el subárbol derecho de esa raíz o de ese nodo que quiero eliminar que tiene dos hijos y lo evalúo. ¿Cuál es el hijo de más a la izquierda del derecho? Es lo contrario. Del árbol derecho, el hijo de más a la izquierda. El hijo de más a la izquierda en este caso es el 49. ¿Sí? Si nosotros acá reemplazamos este 49, pues la regla de los árboles binarios de búsqueda se nos siguen cumpliendo. Fíjense que todos los números a la derecha de nuestro nodo siguen siendo mayores y todos los números o nodos de nuestro subárbol izquierdo también van a ser menores. ¿Sí? Es eso.
Si fuera con el predecesor sería el 41. El de más a la derecha, el subárbol izquierdo. ¿Sí? ¿Me entienden esa parte del predecesor? ¿Y el sucesor? Sí, profe. Vale. Y acá el proceso pues, de cambio de aquí para acá va a ser el mismo. Va a ser lo mismo que hemos estado trabajando. Pues yo necesito desvincular. Primero lo desvinculo acá y lo dejo flotando y luego, entonces, el hijo izquierdo de este va a ser este de acá y el hijo derecho de este va a ser este de acá. Y ya está. Y ya se me desvincula esto. Eso por código, pues lo vamos a realizar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a revisar esto en código. Espero pues que, no sé si tienen alguna duda acá en la teoría. Me han entendido pues del proceso de eliminación, los tres tipos de eliminación que se nos pueden dar cuando es hoja, cuando tiene un solo hijo o cuando tiene los dos hijos. Vale, nos vamos entonces al código, a lo que tanto nos gusta. Tenemos entonces por acá a eliminar. Definir una función que se llama eliminar nodo. Eliminar nodo. Ese eliminar nodo me va a entrar un self y el nodo que voy a buscar para eliminar, ¿cierto? El nodo que voy a buscar para eliminar. Vale, muy bien. Pues yo voy a preguntar. Si, bueno, ¿y desde dónde ingreso? Profe, ¿Desde dónde empiezo? Sí, profe, dígame. qué pena, una preguntita. Tranquilo, cuéntame. En el ejemplo del árbol que tiene en la otra página, si fuera a eliminar el 12, ese 12 entonces hace la regla del sucesor y el predecesor. ¿Del sucesor o el predecesor? Pues el predecesor sería el 4 o el sucesor sería el 17. Solo ¿Sí? sería una de las dos hojas. Exacto, una de las dos. Uno de los dos hijos. En este Listo, caso, profe. pues como yo trabajo con sucesor, sería 17. Y este pues o sea, esto se me quitaría de acá y sube el 17 acá y ya. Y se me siguen cumpliendo las normas. Listo, profe. Muchas Vale, gracias. vale, con gusto. Muy bien, entonces venimos por allí. Muy bien. Voy a eliminar un nodo y le digo, mire, en este árbol, búsqueme esto desde este nodo. Generalmente nosotros entramos desde la raíz. Entonces, si ese nodo raíz existe, bien, venga y haga algo. Pero si no, pues print, el árbol está vacío. Listo. Muy bien. Pero si ese nodo sí existe es porque hay un árbol. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ir a buscar este nodo. Ya tengo el nodo, el método de búsqueda, ¿sí? Entonces lo reutilizo. Supongamos que vamos a buscar por valor. ¿Listo? Entonces voy a buscar acá, nodo por valor. Buscar nodo por valor. Listo. Y él me va a retornar el nodo o un non. ¿Sí? El nodo cuando lo encuentre, el non cuando no lo encuentre. Entonces, nodo por eliminar va a ser igual a self.buscar nodo por valor. Y ese buscar nodo por valor me recibe unos parámetros acá que son el parámetro de búsqueda nomás. El parámetro de búsqueda. Muy bien. Y él sabe que va a empezar por la raíz. Muy bien. Ahora, si ese nodo por eliminar existe, es decir, lo encontró, entonces vaya y elimínelo. Eliminar, así, eliminar nodo. Muy bien, y voy a decirle, mire, ¿sabe qué?
vaya desde el nodo raíz. Es más, este nodo acá no lo necesito ni siquiera. Elimíneme eso. Y le voy a decir, vaya desde mi raíz perdón, no, aquí no necesito ni siquiera la raíz es para la búsqueda. Simplemente vaya a eliminar nodo. ¿Cuál? ¿Cuál nodo voy a eliminar? Nodo por eliminar, que ya lo encontré. Ya lo encontré, ya tengo la referencia hacia él. Y le voy a decir, vaya y elimine. Muy bien, entonces ya voy a ir a definir todos esos casos. Definir, eliminar nodo. Y eliminar nodo me va a recibir el nodo que voy a eliminar. Muy bien, yo no tengo que verificar si este nodo existe, porque ya sé que cuando me invocan es porque ese nodo sí existe. ¿Sí? Y lo voy a eliminar. Muy bien, ahora voy a hacer un comentario. Caso 1. El nodo es hoja. Bien, entonces yo empiezo a preguntar, si este nodo que me llega es nodo hoja, ¿recuerdan ese método? Ese método está en la clase nodo, está en la clase de arriba, se llama es nodo hoja. Y es nodo hoja cuando no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho. ¿Listo? Perfecto, entonces, si es nodo hoja, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pilas, nosotros ahora acá en este de allí, sí, y si ahí nos cuadra. Listo. Fíjense, resulta que nosotros, aquí nos da un poco más de espacio, ¿no? Listo, ahí nos queda perfecto para hacer el ejercicio completo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el nodo es hoja? En el caso 1, cuando el nodo era hoja, lo que decíamos, por ejemplo, eliminar el 17. Al eliminar el 17, yo lo que tengo que decirle es, hey, padre mío, su hijo, yo ya no voy a ser su hijo. Y va a ser non. Y oiga, yo mismo, mi padre va a ser non. Y así me desprendo. Pero yo como nodo que voy a ser eliminado, por ejemplo, el 17, tengo que saber si soy hijo izquierdo o si soy hijo derecho. ¿Sí? Porque yo le digo, hey, padre, yo ya no soy su hijo, pero ¿su hijo qué, izquierdo o derecho? Entonces tengo que ir a preguntar una cosilla por allí. El nodo, yo digo nodo, definir, nodo es hijo izquierdo. Es hijo izquierdo. Si el nodo es hijo izquierdo, pues ¿cómo voy a validar que un nodo sea hijo izquierdo? Self y ya. Yo valido que soy hijo izquierdo si al obtener mi padre, si tengo un padre, porque puedo ser la raíz, ¿cierto? Y la raíz, pues de una vez va a retornar non, porque no es hijo de nadie. Pero si yo tengo un padre, voy y pregunto, yo digo, retórneme y self.valor es igual a mi padre, self.padre.obtener hijo izquierdo, o sea, hoy le digo, padre, busque su hijo izquierdo y búsquele el valor. ¿Sí? Y búsquele el valor. Ese valor de su hijo izquierdo es igual a mi valor. Ah, si su hijo izquierdo es igual a mi valor es porque yo soy el hijo izquierdo. ¿Sí? Entonces es así. O, pues, puedo copiar esto. Y es hijo derecho. Es hijo derecho. Si tengo un padre y el valor que yo tengo es igual al valor que tiene el hijo derecho de mi padre, pues entonces voy a coincidir con él. Eso quiere decir que soy yo ese hijo. ¿Me comprenden esta lógica de estos dos? ¿O tienen alguna duda?
Profe, me confunde eso de y ser padre. O sea, si hay padre, siempre, no debería haber, siempre hay padre. No, porque la raíz no tiene padre. Ah, ok. Sí. Y si yo quiero eliminar la raíz, yo no puedo evaluar su padre. ¿Sí? Ahí sería como eso, sería esa validación simplemente. ¿Ya me entiende el porqué del padre? Sí, sí, señor. Vale, listo. Entonces, si yo como nodo tengo un padre, entonces voy a mirar mi valor. Por ejemplo, 17. Ah, bueno, yo voy a verificar si soy el hijo izquierdo. Entonces voy a tomar mi valor 17. 17 es igual al self.padre. ¿Quién es el padre? El 12. Entonces voy y le digo, hey, 12, obtener hijo izquierdo. Y el hijo izquierdo del 12 es 4. Y le obtengo su valor, 4. ¿4 es igual a 17? No, entonces yo no soy el hijo izquierdo. Pero si voy a evaluar si soy el hijo derecho, pregunto, ¿tengo padre? Sí. Entonces voy a tomar mi propio valor, que es 17. Voy donde mi padre y le obtengo su hijo derecho, que es ese mismo 17, y le obtengo el valor. Digo, 17 es igual a 17. Ah, sí, soy yo. Entonces yo soy hijo derecho. Esto me va a dar un true o un false. Y eso es lo que voy a retornar. ¿Sí? En caso de que tal vez no exista padre, pues retorno un none o un false. Eso es igual, ¿vale? Listo, entonces vamos a es hijo izquierdo, por ejemplo. Y esto pues yo lo voy a necesitar. Si soy una hoja, pues yo necesito saber si soy hijo izquierdo o hijo derecho para saber qué voy a reemplazar. Entonces, ¿es nodo hoja? Sí. Ah, bueno, entonces, sí, ese nodo que es hoja y que voy a eliminar es hijo izquierdo. Si es hijo izquierdo, entonces, ¿cuál es el proceso que voy a hacer? Por ejemplo, el 4. Le voy a decir, hey, nodo.padre. Lo que se llama el método poner hijo izquierdo. Sí, poner hijo izquierdo. Ahí me voy aprendiendo estos métodos. Miren que nosotros ya hicimos eso en alguna parte, reutilizar lo que tenemos. Hey, padre, su hijo izquierdo, poner hijo izquierdo va a ser none. Es decir, voy a desvincular eso. Voy a decirle a mi padre que ya no va a ser mi padre. Perdón, le voy a decir a mi padre que su hijo, que yo ya no soy su hijo. Y a mí mismo me voy a decir a mí mismo, hey, yo mismo ya no tengo padre. Yo no tengo un método que sea como poner padre. Hijo. Bueno, es más, como para que me quede un poco más elegante, poner padre. Self y el nodo padre. Y le voy a decir self.padre es igual a padre. Listo, entonces ya puedo utilizar este como para que me quede más elegante el código, más estandarizado. Gracias. El nodo, punto poner padre, none. ¿Me comprenden ahí esa parte? Le dije, padre, yo ya no soy su hijo izquierdo, y a mí mismo me digo, hey, mi padre ya no es ese, ya quedé volando, ¿sí? Ya no hay ninguna referencia hacia ningún otro nodo. Vale. Pero en el caso, si no es hijo izquierdo es porque es hijo derecho. Y entonces en ese caso le digo, hey, nodo padre, poner hijo derecho a none. Y a este mismo nodo poner padre none. Fíjense que esta línea se ejecuta por acá y esta línea se ejecuta por acá. Eso quiere decir que las puedo eliminar y simplemente la utilizo después de este if else y al final, ya por un camino o por el otro, voy a borrar mi padre. Esta es la forma de eliminar un nodo que sea hoja. Y fíjense que eran los enlaces que teníamos acá y que ya les conté cómo se quitaban y por código se quitan de esta manera.
¿Queda entendido ahí? ¿O tienen dudas? Profe, porque en este caso, por ejemplo, si es, o sea, si es no hoja, porque puede poner hijo derecho o no, ¿no? Poner hijo derecho, non, pero a mi padre. Le digo, nodo, vaya donde su padre. Le digo, por ejemplo, 4, vaya donde su papá, 12, y pon, bueno, 17. Vaya donde su papá, 12, y ponga su hijo derecho apuntando a non. Es decir, ya no tiene hijo derecho. Quito esa referencia del hijo derecho hacia mí. Y luego me digo a mí mismo, hey, 17, poner su nuevo padre hacia non. Eso quiere decir, les voy a poner aquí, no sé, voy a dibujar algo más. Voy a dibujar. No sé. Todo esto en blanco. Listo. Voy a dibujar por acá. Le voy a decir, mire, yo tengo el 12, ¿cierto? Y por un lado yo tengo como mi hijo, por el lado izquierdo tengo al 4, que es el caso que tenemos allí. Y el padre del 4 es el 12. Fíjense los enlaces que tengo ahí. Eso es tal cual lo que yo presento. Y por el lado derecho tengo al 17. Entonces el hijo derecho del 17, del 12 es el 17 y el padre del 17 es el 12. ¿Me comprenden esos enlaces? Sí, profe. Vale, ahora, lo que yo necesito es borrar este 17. Yo necesito borrarlo del mapa. Bueno, pues le voy a decir, hey, 17, 17, ¿usted es nodo hoja? ¿Usted es nodo hoja? Sí, es nodo hoja. Entonces, para un nodo hoja, lo que yo tengo que hacer es quitarle las referencias. ¿Cómo le quito la referencia? Le digo, es hijo izquierdo. ¿El 17 es hijo izquierdo del 12? No. Entonces se me viene por el si no. Como se me viene por el si no, yo sé que es el hijo derecho. Si no es hijo izquierdo, es hijo derecho. Vengo y le digo, hey, nodo, vaya donde su papá. Entonces se me ubica acá en el 12. Y al 12 le digo, poner hijo derecho. O sea, él tiene un hijo derecho acá referenciado, ¿cierto? Pero esa referencia se la voy a quitar. Se la voy a quitar. Le voy a quitar esa referencia y le voy a decir, hey, su referencia ya no va a ser al 17. Su referencia va a ser a none o a non. Non es qué? Nada. Entonces fíjense que esa referencia se murió. ¿Qué referencia me queda? Del 17 hacia el padre, ¿cierto? Entonces al final le digo, hey, nodo, el nodo en que estoy es el 17, póngase como padre a non. Eso quiere decir que póngase como padre a nada. ¿Y qué pasó ahí? El 17 Sí, quedó volando y eso luego llega el garbage collector y se lo lleva. Y acá pues este 12 sigue pegado por allá de su padre y habrán otros nodos, pero el 17 se murió. ¿Sí? ¿Me comprenden ahí? Sí, profe, ya me sí, quedó bien profe. claro. Vale, perfecto. Yo creo que con ese ejemplo sí ya quedó mucho mejor, ¿no? Sí, profe, con este ejemplo ya me quedó más claro. Vale. Ahora vamos a seguir con el otro caso. El caso, entonces, ¿es nodo hoja? No. Entonces, si no, viene por aquí y me pregunta, si ese nodo punto, mm, a ver, nodo punto, no es nodo hoja, y punto obtener
hijo derecho. Es decir, reviso si tiene hijo derecho. Y además de ese mismo nodo, punto obtener hijo izquierdo. Es decir, que tiene un hijo derecho y tiene un hijo izquierdo. Es decir, tiene los dos hijos. Caso cuando tiene los dos hijos. Caso, o bueno, hagamos esta lógica. Y no se me cumple que tiene los dos hijos. Si no se me cumple que tiene los dos hijos. Si no se me cumple que tiene los dos hijos, es porque tiene un solo hijo. ¿Por qué? Porque ya pasó. No es nodo hoja y no tiene los dos hijos, es porque tiene un solo hijo. ¿Sí? Entonces acá sería caso 2. Tiene un solo hijo. Ya sea izquierdo o sea derecho. Pero no tiene los dos. Muy bien. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en ese caso? Cuando tiene un solo hijo, caso del 34. Entonces voy a hacer el mismo dibujito para el 34. Voy a sí. Caso del 34. Entonces yo le digo, mire, 34. 34, su hijo derecho es el 41. Y 41, su padre es el 34. Y obviemos esta flechita verde del medio. ¿Sí? Ya, a ver, tengamos estas referencias acá. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a eliminar el 34. Voy a eliminar el 34. En este caso, como no tengo los dos hijos y no soy nodo hoja, entonces tiene que pasar que mi único hijo venga y me reemplace. Que mi único hijo venga y me reemplace. ¿Cómo reemplazo yo? Recuerden que yo también tengo un enlace, el hijo del 23 es el 34, el hijo derecho, y mi padre, el padre del 34 es el 23. Tengo esas referencias. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que desvincularme tanto de mi padre como de mi hijo, pero desvincularme teniendo en cuenta que ellos dos van a quedar vinculados. Oh, ¿cómo hago eso? Pues primero que todo debo decirle, miren, hijo izquierdo, perdón, hijo derecho, es decir, 41, estoy ubicado acá en el nodo. Le digo, hijo derecho, su padre ya no voy a ser yo, su padre va a ser mi padre. Es decir, 41, su padre no voy a ser yo, sino que su padre va a ser mi padre. Listo. Al hacer eso, yo lo que hice fue simplemente borrar esa referencia de mi hijo hacia mí como padre. Entonces vamos a hacer eso acá en código. ¿Sí? Vamos a hacer eso acá en código. Entonces le digo, hey, no tengo los dos hijos, entonces, sí, yo tengo que evaluar cuál es el único hijo que tengo, el izquierdo o el derecho. Si nodo punto obtener hijo izquierdo, es decir, si tengo hijo izquierdo es porque es el único que tengo, ¿vale? Entonces voy a hacer eso por el izquierdo. En este caso, pues es por el derecho, para que ustedes me entiendan, acá, por el izquierdo. En caso tal de que no, es porque su hijo no es el hijo izquierdo, sino que es el hijo derecho, y es este caso de acá. Le voy a decir a mi hijo, entonces le digo nodo punto obtener hijo derecho, ahí me ubiqué en el 41. Le voy a decir poner padre, le voy a poner padre, le voy a poner a usted un nuevo padre, no yo, sino mi padre. Mi padre, ¿quién es mi padre? El nodo punto padre. Y entonces ahí ya le dije, hey, su padre ya no voy a seguir siendo yo, sino que va a seguir siendo mi padre. Hijo derecho, su padre nuevo va a ser el que ahora es mi padre. Actualmente es mi padre, 23. Muy bien. Ahí ya queda.
Muy bien. Y ahora le tengo que decir a mi padre, por eso todavía tengo esta referencia acá, entonces puedo apuntar a mi padre le voy a decir su hijo derecho, pues en este caso pasa que tengo que evaluar las dos cosas, porque yo no sé si, por un lado tengo que evaluar cuál es mi hijo, si es el izquierdo o es el derecho, y por el otro lado tengo que evaluar, yo soy hijo izquierdo de mi padre o hijo derecho, entonces le voy a decir, le voy a decir, listo, ya le dije a mi hijo, ya sé que voy por mi hijo derecho y le dije a mi hijo que no, que ya, yo ya no soy su padre. Pero tengo que evaluar si nodo punto es hijo izquierdo. Soy el hijo izquierdo. Si soy el hijo izquierdo, le tengo que decir a mi padre, a nodo punto padre, punto poner hijo izquierdo a mi hijo. Bueno, lo voy a poner hijo. Voy a tener que hacer esto tantas veces. Hijo. Voy a decir acá. Hijo es igual a esto. El hijo es el hijo derecho. Entonces le digo, hijo, póngase, su padre va a ser mi padre. Y si este nodo que soy yo, le estoy preguntando, soy hijo izquierdo, soy hijo izquierdo. Si soy hijo izquierdo, si fuese este de acá, le voy a decir, hijo, padre, su nuevo hijo izquierdo va a ser mi hijo. Y entonces le voy a decir, nodo.padre, poner hijo izquierdo, lo voy a poner a mi hijo. ¿Sí? Pero si no es porque no soy hijo izquierdo, soy hijo derecho. Y esto pues va a ser acá, pero ya no voy a poner hijo izquierdo, sino que voy a poner hijo derecho, que es este caso de acá. Le estoy diciendo, hey, nodo, que soy el 34, voy donde mi padre, que es el 23, y le digo, poner hijo derecho. Poner como hijo derecho, es decir, esta referencia de acá, se la voy a poner hacia mi hijo. Listo. Entonces acá le digo, mira, nueva referencia de hijo derecho ya no voy a ser yo, sino que va a ser mi hijo. Mi hijo voy a borrar. Entonces, la referencia ya se me borra esta referencia de acá. Muy bien. Y ahora lo único que me queda por hacer es borrar estas referencias púrpuras que me quedan. De mí mismo hacia mi padre. Eso lo haré al final siempre. O sea, siempre, siempre, siempre. No importa si voy por la izquierda o voy por la derecha, le diré el nodo en que está, punto padre, punto poner padre, none. Y eso lo que hace es borrarme esta referencia de acá. Ya la acabo de borrar. Y me queda solamente borrar esta referencia. Esta otra referencia, le voy a decir. Nodo punto hijo, nodo punto hijo, perdón, nodo punto, esto lo tengo que poner allí. Como estoy por el lado derecho, entonces le tengo que decir a mí mismo nodo punto poner hijo derecho como none. Y ahí lo que estoy borrando es esta referencia. ¿Y con qué enlace quedé yo 34? Con ninguno, por lo cual en algún momento va a llegar el garbage collector y chao. Y la referencia quedó hacia acá. Algo que dijimos ahora es que el nivel debe disminuirse, es decir, el nivel de mi hijo debe disminuirse. De una vez lo puedo hacer acá. Digo, hijo punto nivel menos igual 1. O, bueno, y tengo que hacer eso de ahí hacia abajo. De ahí hacia abajo. Yo puedo tener un método que sea hijo punto perdón, hijo no.
South.disminuir nivel. Y le envío desde cuál nodo debe disminuir el nivel. Desde mi hijo, ¿sí? Desde mi hijo hacia abajo. Pues yo voy a construir en este momento un método adicional que se llame disminuir nivel. Y recibo el nodo south. Y recibo el nodo desde donde se me va a disminuir. Muy bien, le voy a decir entonces. Puede ser entonces como disminuir nivel. Le digo al nodo, nodo.nivel menos igual 1. Le voy a disminuir 1. Y nodo, si el nodo existe, entonces disminúyale. Y luego vaya y llame nuevamente a disminuir.nivel, sort.disminuir nivel, a mi nodo.obtener hijo izquierdo. Y lo mismo, lo disminúyame a mi hijo derecho. Y ahí se va recursivamente hacia abajo, hasta cuando le disminuyan los niveles a todo ese subárbol que tenga ahí hacia abajo. ¿Vale? Muy bien, eso pues sí ya es trivial para ustedes, ya tienen el tema de recursividad bastante definido. Muy bien, pues de esta manera yo podré hacer pues como el reemplazo de mi hijo derecho por mí, y pues por acá por la parte izquierda copio y pego porque es lo mismo y ya seré, entonces como tengo hijo izquierdo, entonces será obtener hijo izquierdo. Disminuir nivel de mi hijo. Poner padre, listo. A mi hijo le pongo mi padre. Y le digo, si este nodo es nodo izquierdo, pues entonces al padre le voy a decir hijo izquierdo va a ser mi hijo, y pues al hijo derecho va a ser mi hijo. Poner hijo derecho, listo. Es más, podría, porque este código es este mismo código de acá. Correrlo hacia acá. Esto, ponerlo acá. Ahí optimizo. ¿Cuál es el hijo que tengo? El único hijo que tengo. Si es el izquierdo, entonces la variable hijo va a ser obtener hijo izquierdo. Esto va a ser hijo, va a ser igual a no. Inicializo. Pero si tengo hijo izquierdo, pues la variable hijo va a ser obtener hijo izquierdo. Si no, va a ser obtener hijo derecho, y ya sé. Le disminuyo el nivel a ese hijo y a todos sus hijos, a todo su subárbol, pongo a mi padre al padre de mi hijo como mi padre, perdón, a mi padre como el padre de mi hijo. Si el nodo actual es hijo izquierdo, pues a mi padre le digo que el hijo izquierdo va a ser mi hijo, y si no, le digo a mi padre que el hijo derecho va a ser mi hijo. Y ya está, luego le digo a mí mismo poner hijo derecho non, y poner padre non también, y quedó salvado allí, ¿vale? Sin tener que repetir tanto código. Vale. ¿Tienen alguna duda de estas referencias? Digamos que el trabalenguas acá es esas referencias específicas. Profe, Referencias específicas, sí. ahí yo siempre tengo que hacer las nuevas referencias primero antes de eliminar las que ya tengo, ¿cierto? Claro, claro, porque si yo elimino las que ya tengo, después yo no voy a poder navegar, no voy a poder ir a decirle a mi padre, hey padre, no, pues ya soy non, ya es non. Entonces, primero hay que cambiar las referencias de los demás y finalmente eliminar mis propias referencias. ¿Entendido? Sí, profe. Vale, perfecto. Muy bien. Ahora, entonces, ¿es nodo hoja? Si es nodo hoja, hago esto. Si no, el caso 2 es que tiene un solo hijo. Entonces es este. ¿Sí? Pero si no,
me viene el caso más interesante. Si no es porque tiene los dos hijos. Si no es porque tiene los dos hijos. Y si tiene los dos hijos, tengo que encontrar el sucesor. ¿Sí? Entonces yo por acá voy a definir y voy a mostrar cómo encontrar el sucesor. Def tener sucesor. Sucesor de un nodo X, ¿no? De cualquier nodo del árbol. Pues entonces yo lo voy a decir acá. Tengo que hacer como un mientras que encuentre, mientras que este nodo. El sucesor va por la parte derecha, entonces. Se me fue el procedimiento. Tengo que irme por la parte derecha hacia la izquierda. Entonces, tengo que ir preguntando. Tengo que ir preguntando si tiene hijo izquierdo. ¿Por qué? Porque va a ser el de más de la parte de la izquierda, ¿sí? El hijo de la izquierda, el hijo de más o el nodo de más de la izquierda de mi hijo derecho. Sí. ¿Sí? Entonces, le digo acá, por favor, mientras que el nodo.obtener necesito un nodo temporal acá, como un auxiliar, va a ser igual a no, listo. Aux, lo sobreescribo, vamos a estar con un nodo. Mientras que el nodo obtener hijo izquierdo, por ejemplo, no sé, si yo fuese a eliminar el 45, entonces me tengo que empezar por el 78, es decir, por mi hijo derecho, y me voy hacia la izquierda. Mientras que este tenga hijo izquierdo, listo. Entonces, mientras que exista un hijo izquierdo, entonces, ¿tiene hijo izquierdo? Sí. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí. ¿Tiene hijo izquierdo? No. Entonces, este será el sucesor. Vale. Muy bien. Sino que esto acá tiene otras implicaciones. Esto es una belleza. Porque si este sucesor tiene hijo derecho, ¿qué va a pasar con ese hijo derecho si va a venir a reemplazarlo acá? Eso fue algo se me pasó explicarles ahora. Es decir, 49, 55. Voy a insertar unos nodos más acá. 49, 55, voy a insertar el 53. El 50 y el 54. Fíjense cómo estoy acá. ¿Quién es el sucesor del 45? El hijo de más a la izquierda del subárbol derecho. Y el de más a la izquierda es el 49. Es el 49. Este 49 de acá. Pero entonces, claro, este 49 me va a subir para acá. ¿Y qué va a pasar con este subárbol derecho? Este subárbol derecho se me va a convertir en hijo izquierdo del 55. Y este se me viene para acá. Me reemplaza este acá y pues el hijo izquierdo del 49 pasaría a ser el 23, el hijo derecho del 49 pasaría a ser el 78. Y su hijo derecho, pues si tiene hijo derecho, pasará a ser hijo izquierdo de mi padre y el padre tengo que ponerle como hijo izquierdo mi hijo derecho. ¿Sí? Eso sería como el cambio ahí. Eso es lo que debemos hacer ahora acá en código. Muy bien, entonces, en sucesor sería esto, sería
simplemente ir recorriendo y buscando si todos tienen un, un hijo izquierdo, ¿cierto? Entonces, mientras el nodo que estoy procesando tenga hijo izquierdo, entonces lo voy a seguir asignando un nodo. Ahora va a ser igual a nodo.hijo izquierdo. ¿Listo? Y ya está. Entonces, así me voy yendo. Y al final, cuando ya esa condición no se me cumpla, yo retorno el nodo. ¿Sí? Es decir, ahí yo le digo, bueno, entro por acá, entro al hijo derecho, es el 78. Nodo.obtener hijo izquierdo, ¿encuentro algo? Sí, encontré el 55. Bueno, entonces me lo sobrescribo y nodo pasa a ser ese 55. Entonces ahora le pregunto, nodo es 55. Obtener hijo izquierdo, ¿tiene hijo izquierdo? Sí, es el 49, listo, entonces lo sobrescribo. Ya no, el nodo ya no va a valer el 55, sino que va a valer el 49. El 49 y le digo, bueno, en la siguiente iteración del while, nodo que es 49, ¿tiene hijo izquierdo? No. Ah, entonces no se me va a cumplir esa condición, no va a entrar al ciclo y pasa y me va a devolver el nodo, que en este caso es el 49. Esto es obtener sucesor, no es nada más que eso. Entonces, pues acá lo primero que yo debo hacer es, cuando tiene los dos hijos, le tengo que decir, sucesor va a ser igual al nodo que estoy evaluando, sucesor va a ser self.obtener sucesor, pero por mi rama derecha, entonces le digo nodo.obtener hijo derecho. ¿Sí? Ahí ya estoy obteniendo el 78 y pasa el mismo procedimiento que hicimos ahora. Muy bien. Ahí ya tenemos el sucesor. Ya con el sucesor identificado, lo primero que debo hacer es desvincularme de mi padre. Desvincularme de mi padre vinculando mi hijo derecho si es que lo tengo. Entonces, yo pregunto, ¿tengo hijo derecho? Es decir, sucesor.obtener hijo derecho. ¿Tengo hijo derecho? Si sí tengo hijo derecho, le voy a decir al sucesor al sucesor obtener hijo derecho, a su hijo derecho, le digo poner padre, le voy a cambiar esa referencia que él tiene hacia mí como padre, se la voy a cambiar hacia el 55 en este caso. Entonces, ¿quién es el 55? Es el sucesor padre, es decir, el padre del sucesor, y ya queda este enlace creado acá. Listo. Y este de acá se me desaparece hacia arriba. Ahora, tengo que quitármelo como hijo. Tengo que quitármelo como hijo también. Entonces le voy a decir, por favor, sucesor no, tengo que hacer la otra referencia. A mi padre le tengo que decir que su hijo izquierdo, siempre sabré que yo soy hijo izquierdo porque vengo por ley, hacia buscando hijos izquierdos. Entonces, sucesor.padre.poner hijo izquierdo. Sucesor.padre.poner hijo izquierdo será el sucesor.obtener hijo derecho. Ahí está. Entonces le digo a mi padre que su nuevo hijo izquierdo va a ser mi hijo derecho. Y ahí ya encontré la relación de padre hacia hijo y de hijo hacia padre. Ya tengo las dos. Ahora sí, ya me puedo despegar de ellos, yo como sucesor. ¿Sí? Sea porque tenga hijo, izquierdo, perdón, hijo derecho o no. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer acá. Si tengo hijo derecho, pues los vinculo a ellos. Y después le digo, hey, sucesor, poner hijo, perdón,
sucesor punto poner hijo derecho, ya el hijo derecho del sucesor, ya quién pasará a ser. En este caso, ya desprendí a estos, o sea, ya los vinculé a ellos, ya me voy a desprender de este y de este. ¿Qué me dicen? ¿Quién será el hijo derecho del 49 en este caso? ¿O quién pasará a ser el hijo derecho del 49? ¿No sería None, El profe, en este caso? 78. No, porque el 49 va a pasar a reemplazar el 45, Sería ¿cierto? 78, Ok. profe. El Sí, sería 78. 78. Muy bien, entonces el También 78, Caremonda. el 78 es nodo punto, el nodo que estoy eliminando. Ojo que ya trabajé con el sucesor, ahora voy con el nodo que estoy eliminando. ¿Sí? Nodo que estoy eliminando es el nodo que me llega acá. Es el nodo que voy a eliminar. Le digo, hey, nodo punto obtener hijo derecho. Muy bien. Y ahí ya reemplacé esta referencia de acá. Esta referencia de hijo ya se me va y me queda apuntando ya es acá. El hijo derecho es este. ¿Y el hijo izquierdo quién será? Un 23. El 23. Y el 23, pues no es nada más que son esto mismo. El hijo mismo. Sucesor, punto poner hijo izquierdo, será el nodo, punto obtener hijo izquierdo. Es decir, ahí ya pase yo a tener los hijos del que voy a reemplazar. Listo, ya pasé a tener. Pero no siempre va a ser la raíz. Puede ser que este nodo tenga un padre. Entonces, el padre del sucesor, ¿quién va a ser? Poner padre va a ser el padre del nodo que estoy eliminando. ¿Sí? Ya acomodé al sucesor, le puse el padre y le puse los dos hijos. Y reacomodé al hijo derecho del sucesor con el padre del sucesor. Ahora lo único que me queda es desprenderme yo como nodo que voy a eliminar. Entonces le diré nodo.padre, punto poner padre, non. Nodo punto poner hijo izquierdo, non. Y nodo punto poner hijo derecho, non. Miren que yo siempre tengo que tener en cuenta que tengo dos referencias, del hijo hacia el padre y del padre hacia el hijo. Y eso es todo lo que estoy haciendo acá. Yendo, voy, agrego, quito y listo. ¿Sí? Ya podemos proceder a probar. Voy a decirle por acá, voy a borrar todo esto, borrar todos los dibujos. Y lo voy a llamar a eliminar un nodo. ¿Sí? Sabemos desde arriba. Como que no tenga referencia a ese. De las balotas. Eliminar nodo. ABB, punto eliminar nodo. Voy a ir a eliminar. Sé que es un árbol full. Sé que es un árbol full. Por acá tengo. Listo. Sé que es un árbol full. Voy a poner esto aquí. Voy a llenar este árbol mejor. Voy a insertar el 67. Bueno, voy a trabajar nuevamente. Voy a borrar este árbol. Refrescar esto acá. Voy a decir 67, insertar. Profe, una pregunta. Sí.
Es que me causó curiosidad cómo seleccioné si en vertical. Con Alt, Ah, listo. Alt oprimido. Listo, gracias. Vale, con gusto. Es bastante útil. 17, 34, 58. 100, 82 y 123. 71, 93. 111, 157. Muy bien, acá está. Miren el árbol con que veníamos trabajando anteriormente, ¿sí? De las clases anteriores. Ahí está, vamos a revisar entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo vengo y trato acá de... Esto, ahora bien. ¿Qué pasa si yo vengo y... Pues esto... ya no puedo- está bien. Listo. Le voy a decir abb.eliminar nodo y que por favor me elimine el nodo, un nodo hoja. Un nodo hoja. Por ejemplo, el 34. Or, no is not defined. ¿Dónde? No, 226. Oh, debe estar acá como en un notebook largo. Listo, entonces me dicen nodo, parte. Búsqueda. No. No es en este, sino que es en este acá. Ah, claro. Entonces sí necesito pasarle nodo. Sí, acá. Para verificar que, que la raíz, que el árbol sí tenga algún contenido. Ya está. Listo. Muy bien. O no se lo paso y le digo, si self.raíz, si tengo raíz, vaya y empiece. Si no, pues no hay necesidad de pasar. Entonces acá, eliminar nodo 31. Eliminar nodo. Si ya ahora algún problemita de código. Es raro cuando esto no pasa. Nodo por eliminar. Self.buscar. No, es que dice el árbol eliminar nodo. Toma un punto, pero se le pasan dos. Self.eliminar nodo. Eliminar nodo. Y se le están pasando nodo eliminar. Ah, ya. Self. Hasta el self. Los detalles que ocurren. Mirar. Eliminar nodo 34. Ya no votó ningún error. ¿Cómo comprobamos que sí se hubiese eliminado? Pues puedo hacer un recorrido. Puedo hacer un recorrido
Acabo de copiar un recorrido. O puedo hacer una búsqueda. Por la amplitud. Puede ser este recorrido en amplitud. Y también puedo hacer una búsqueda. Buscar nodo por valor. ¿Sí? Ahora lo buscamos. Entonces, ¿cómo comprobamos eso? Así, insertar. Acá, está acá abajo. Así, por favor, haga un recorrido en amplitud. Y fíjense que no encontramos ya el 34. El 34 ya no está. El 34 debería estar acá después del 23. ¿Sí? Y ya no está. Si hago una búsqueda, abb.buscar nodo por valor, y busco el 34. No me lo encuentro. No me lo encuentro. Esto sería el nodo. Es igual. Sin nodo. Nodo. Me importa eso. Print. No está. Y efectivamente no está el nodo. No está el nodo. Ya lo eliminamos. Perfecto. Y pues el recorrido no se modifica de ninguna manera, ¿cierto? Simplemente es este de acá. Sería, el 34 debería venir en otro lugar. 67, 23, 100, 11, 45, 82, 123, 4, 17. Y acá debería venir después del 17, porque este es un recorrido en amplitud. 17. Luego el 58, 71, 93, 111 y 157. Este recorrido por niveles nos va a servir mucho para verificar ahora que eliminemos alguno, ¿sí? Alguno específico. Muy bien, entonces vamos a eliminar otro. Vamos a eliminar, ahora eliminamos una hoja. Vamos a eliminar uno que tenga un hijo. ¿Quién quedó con un solo hijo? El 45, porque este ya no está. Este de acá ya no está, ya se fue. Ahora, me quedo este con un solo hijo. Voy a eliminar el 45. Voy a eliminar el 45. Le voy a decir acá, por favor, elimíneme el 45. Y después de eliminarlo, acá la búsqueda. O sea, eliminémoslo. Lo eliminamos. Voy a hacer la búsqueda del 45. Y me dice que no está. Me dice que no está. Y puedo hacer nuevamente el recorrido en amplitud. El 45 estaba ahora acá, después del 11. Vamos a mirar acá a ver qué pasa. ¿El 45 está después del 11? No. ¿Quién está después del 11? El 58. ¿Por qué el 58? Porque fue el hijo que pasó a reemplazarlo. ¿Sí? Y acá donde estaba el 58 estaba después del 17. Este espacio quedó vacío. Fíjense que pasa del 17, salta al 71. ¿Por qué? Porque este 45 se fue, pero el 58 subió a este nivel. ¿Sí? ¿Me comprenden ahí? Sí, señor. Vale, entonces todo el código que hicimos va funcionando bien. Ahora, ¿cuál es el problema más complejo acá? ¿Cuál nodo quieren eliminar? El padre, profe. El El 67. padre. O sea, perdón, el raíz. 67. Siempre se van a la raíz. Siempre pues es lo más complejo, ¿cierto? Muy bien, entonces, pues vamos, miren que el 67 está acá como raíz. Si yo le digo eliminar, eliminar un nodo, en este caso el 67, ¿quién sería el sucesor? 71. 71, muy bien. Bueno, vamos a ponerla compleja, listo, vamos a ponerle que el 71 tenga un hijo por la derecha, que tenga, por ejemplo, un 78.
un 78, insertar. Y voy a tener un 73. Y voy a tener un 79. Fíjense cómo quedó esto de sabroso. ¿El sucesor sigue siendo? El 71. El 71. Pero resulta que el 71 tiene un hijo derecho. Entonces, pues, ahí vamos a tener como que el código que hicimos, si efectivamente funcione. Y ahora hacemos un recorrido. Vemos que el 78 va a tener que subir a reemplazar al 71, ¿sí? Entonces va a quedar en este nivel de acá. Y los hijos sí quedan en el siguiente nivel. Muy bien. Aunque, bueno, la cosa es que yo tengo que insertar el 78, 73 y 79 en este árbol para poder evidenciar en los recorridos. Esto estaba estando un poco largo el notebook, Profe, pero pero creo que no lo es... tendría que insertar ahí al final para que, o sea, no se queden los que se borraron, que se queden así. Ah, bueno, está bien, sí, buena idea. Muchas gracias. Acá, después de eliminar bueno, antes de eliminar el 67. Antes de eliminar el 67 voy a insertar el 78, el 73 y el 79. ¿Los compañeros comprenden el por qué? Sí, señor. Acá quedó agregado, muy bien. Antes de eliminar, de ejecutar este, voy a hacer un recorrido, otra vez otro recorrido, para que veamos cómo quedó. La 67, 23, 100. Muy bien, vamos a marcar acá los que ya se eliminaron, que fue el 34, y acá quedó como tal el 58. 58 es como si de acá hubiera desaparecido también. Entonces 67, 23, 100, 11, 58, si ahí está bien, 82, esto acá. 52, 123, 4, 17, 4, 17, 71, 93, 111, 111, 1. No. 111, 157. Esto no es 1 y 57, sino 157. Ahí da el salto de línea. A ver si esto lo reducimos un poco. Ahí sí nos da 157. Me pareció raro. Y luego viene el 78, luego el 73 y luego el 79. Muy bien. Entonces, ahí estamos bien. Ahí ya podemos jugar con esto. Ya después de acá, ahí sí puedo eliminar el 67. Elimino el 67. Profe, Sí. entonces elimina el 45 también. El 45. ¿Y dónde está el 40? El 45, sí, el 45 se elimina y se reemplazó por el 58. O sea, este nodo de acá fue el que se eliminó. ¿Se acuerda? El 45, por acá está. El eliminar 45. Bueno, de pronto se me enredaron acá. Entonces yo lo que hice no fue eliminar el 58, sino que lo que hice fue eliminar el 45 y la referencia de esto quedó acá así. Ahí ya me comprende. Sí, profe. Borré el 34, Y el 45. 34 también lo eliminó. Sí, sí, sí. Sí, este ya Listo. se eliminó. 34. 34, luego eliminé el 45. Y ahora iba a eliminar el 67, pero surgió un error. Vamos a ver qué me dice.
Árbol binario no tiene un atributo obtener sucesor. Uy, ¿cómo que no? Ya. Ah, Dios. Indentación. Indentación. Estaba un tabulador corrido. Se me va a tocar correr todo. Acá, eliminamos el 34, mostramos el recorrido, buscamos el 34, dice que no está. Eliminamos el 45, no está. Hacemos el recorrido, ya dice el 45, insertamos los nuevos, ahí se muestran, hacemos el recorrido en amplitud y pues al eliminar el 67, árbol binario no tiene, que no tiene. El sucesor, claro que sí. Obtener sucesor. A ver, será que es- sucesor. Uno, dos, tres. Está bien. Amplitud, 35. Imprimir, insertar. Y eliminar nodo 67. Vamos a ejecutar este 60, eliminar nodo 67. Ahora sí se ejecutó. Eliminar nodo 67. Muy bien. Se ha eliminado. Vamos a hacer nuevamente el recorrido en amplitud, donde sabemos que el 67, pues en teoría, fue eliminado y fue reemplazado por el 71. Entonces este 71 pasó para acá y en lugar del 71, pues, marquémoslo como eliminado, pero en realidad fue que pasó para acá. Perfecto, con estas referencias. El 71 se quitó de acá porque las referencias quedaron así de esta forma. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer entonces este recorrido. Uy, el recorrido de amplitud 267, que me hizo falta. Profe, parece que ahí eliminó todo el árbol excepto el 67. Pareciera que, claro, un pequeñito detalle en este caso. Le tengo que decir self.raíz. ¿Quién va a ser la nueva? Ah, ven, una cosa, este es un caso especial. Este es un caso especial. Cuando ya hago todas las referencias, le digo, sí, el nodo que estoy eliminando y el nodo que estoy eliminando, hay un método que dice, es raíz, es nodo raíz. Perdón, esto es acá. Tengo que sobreescribir la raíz. Si el nodo que estoy eliminando punto es nodo raíz, entonces punto raíz, es decir, la raíz del árbol, porque acá yo tengo el árbol tiene un atributo que se llama raíz, acá en la clase, fíjense, punto raíz. Listo. El punto raíz va a ser igual al sucesor. Ahí está. Lo que era eso.
67 y el recorrido nuevamente. Ahora sí, fue ese pequeño detalle. Entonces quedó 71, 23, 100, 11, voy a quedar 58, sí, 82, 123, 4, 417. El siguiente no es 58 porque este subió para acá. El siguiente sería el 78. 17, 78, muy bien. El siguiente es el 93, 111, 157 en ese nivel. Y en el siguiente nivel que tenemos sería el 73 y 79. Allí está. Comprobado que toda esta parte de eliminación funciona correctamente con los 3 pasos que hemos planteado. ¿Okay? No sé si se les presentan dudas, inquietudes, o es tema de revisar nuevamente este código y comprenderlo bien, volver a ver el video si ese es el caso. No sé si tienen comentarios o queda realmente claro entre la parte gráfica y la parte de código. Profe, no, ya está perfectamente claro. La grafía de código se comprende totalmente. Vale, listo, Samir. No sé si alguien más tiene dudas. Vale, muy bien, entonces voy a parar la grabación, voy a detenerla.